este tema de la huella ambiental no es que realmente vamos a explicar así lo que es en detalle todo el proceso de la huella ambiental, más es, digamos, dejar clara, digamos, algunas definiciones de la huella, algunos procesos, ¿verdad?, y procedimientos. Además de lo más interesante del tema es el reto que tenemos, digamos, el compromiso, y que de hecho pues estamos contra el tiempo de cara al 2020, que es cuando se van a comenzar a implementar las exigencias. Así es que vamos a iniciar, ¿verdad?, con el tema. Todo está relacionado con las nuevas exigencias del comercio de la Unión Europea, ¿verdad? Por favor. Tenemos una pequeña introducción para irle dando, digamos, aclaración al tema, ¿verdad? Se ha establecido la necesidad de desarrollar las reglas de categoría de productos, que es el PCR, específicas para nuestra región, que definirán los alcances y procedimientos para determinar y comunicar la huella ambiental del café, con la ventaja que dichos instrumentos estarán ajustados a la realidad de nuestra caficultura. Con el establecimiento de la huella ambiental del café se logrará una evaluación objetiva, ¿verdad?, que considere los elementos beneficiosos de nuestros sistemas de producción y permitirá ser más competitivo en el mercado europeo. Entonces ese es digamos, el tema en sí de la huella ambiental. Por favor. Bueno, vamos a mencionar algunos antecedentes que han ocurrido durante el tiempo, ¿verdad? Tenemos aquí los nuevos requisitos de mercado de la Unión Europea programados al 2020, como les estaba diciendo, ¿verdad?, que establecen que será exigible para la compra de café el cumplimiento de las normativas del PEF. Ahí lo tenemos en inglés, que es el mismo HAP, o sea, ¿verdad?, que estamos hablando de la huella ambiental del producto. Por favor. Dentro de la historia, digamos, o los antecedentes de este tema, en el 2013 la Unión Europea establece un enfoque metodológico común que permita a los Estados miembros y al sector privado valorar, ¿verdad?, medir, comparar el comportamiento ambiental de productos, servicios y empresas sobre la base de una evaluación exhaustiva de su impacto ambiental en todo su ciclo de vida. Por favor. Además, la Comisión Europea, porque dentro de esto hay una comisión, ¿verdad?, hace una convocatoria amplia a presentar productos para programa piloto de huella ambiental. Estamos hablando de enero del 2014, por favor. En su orden, digamos, la Federación Nacional de Cafetaleros de Colombia, ¿verdad?, propone dentro de este tema y este momento, propone el café con apoyo con la participación de la CEPAL y las partes interesadas de América Latina. Por favor. La Comisión Europea acepta, digamos, el café para el programa con una secretaría técnica liderada por la Federación Europea del Café, más las partes interesadas europeas de la industria y ¿cómo se llama?, y la Federación Nacional de Cafetaleros de Colombia. Entonces, aquí hay un historial en el cual, digamos, todas estas partes se involucraron, y por lo cual, digamos, ha ido caminando este tema de las normativas de la huella ambiental. Por favor. Dentro de los objetivos tenemos acá, ¿verdad?, asegurar la apertura comercial de los distintos destinos del café producido en la región, porque este tema, por ejemplo, lo estamos viendo
de forma regional. No es en sí El Salvador, más adelante lo vamos a ver, que es el único que va a enfrentar por sí solo, digamos, este compromiso, ¿verdad? Sino que es regional, que vamos a ver los países que están involucrados dentro del Promecafé. 2, fortalecer el posicionamiento y competitividad de nuestro producto frente al café de otros orígenes. Contribuir con el cumplimiento, digamos, de las normativas ambientales que tiene cada país, en este caso, digamos, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, México, Panamá, República Dominicana, Perú, que son los que están, digamos, integrando la región. Luego tenemos cumplir con los compromisos, objetivos y metas de los países y la región frente al mundo, porque cada país, por ejemplo, así como El Salvador, ¿verdad?, ha firmado compromisos ante el mundo relacionados con el problema del cambio climático, relacionado con las normativas, por ejemplo, con las ISO. Estamos hablando ya del 2009, cuando el gobierno de El Salvador firma un convenio con la Unión Europea, se da un financiamiento para tocar el tema y desarrollar el tema de las ISO, para que El Salvador realmente se integre y forme parte de esos procesos. Tenemos ahí, frente al mundo, en materia de resiliencia, ¿verdad?, sostenibilidad ambiental y adecuado manejo de los recursos naturales frente a los efectos del cambio climático. Como bien decía, digamos, el señor ministro, estamos hablando de adaptación, ¿verdad?, porque, digamos, es el enfoque más interesante para enfrentar, digamos, este reto, ver qué hacemos para podernos adaptar a los nuevos tiempos que nos demanda este problema del cambio climático. Es cierto que vamos a mitigar, es cierto que vamos a reducir, pero el tema principal, digamos, es la adaptación. Tenemos ahí, digamos, además, para decirles de que en estos objetivos, discutiendo en los diferentes talleres que hemos tenido con la CEPAL, con Promecafé, en Guatemala y allá en el Perú y acá en El Salvador, los objetivos o los enfoques han sido más los primeros 3, ¿verdad? Los primeros 3, o sea, como que si realmente, digamos, el café solo fuera exclusivamente el interés económico y no valoramos los beneficios ecosistémicos que nos da, digamos, el sector café, el bosque cafetalero, perdón, digamos, la biodiversidad, ¿verdad?, el clima, la pureza, digamos, que obtenemos a partir del trabajo de las plantas, del oxígeno, y además de valorar otras cosas como es el ecoturismo, que tanto, ¿cómo se llama?, se está volviendo un interés económico muy importante para algunos sectores que trabajan y viven del turismo, pero un turismo, digamos, más ordenado, más controlado, que permita que genere, digamos, ingresos, pero con el respeto debido y la cabida y la capacidad, digamos, que puede permitir las fincas o una finca de café en determinado lugar. Por favor. Luego, aquí un poco, digamos, de explicación de lo que es la huella, porque se ha venido discutiendo y en cada taller, en cada reunión, e incluso en este mismo evento que estamos acá todos con ustedes, vamos a madurar también un poco más sobre lo que es la definición de la huella ambiental, ¿verdad? Se plantea como un análisis de potenciales impactos ambientales que se generan directa e indirectamente a lo largo del ciclo de vida de un producto o organización. Aquí de un producto estamos hablando del café, y cuando hablamos de organización es que también una organización como tal también genera impactos en toda su existencia, ¿verdad?, al igual que el café.
¿verdad? Nos genera impacto en todas las etapas de su vida. Por ejemplo, estamos hablando desde la que obtenemos la semilla para hacer el semillero, para hacer el vivero, luego llevamos esta planta, la sembramos y tienen todo un periodo, digamos, productivo, y luego de que tenemos la producción la recolectamos, la procesamos y la distribuimos. Entonces, en todas esas etapas, digamos, el cultivo y el trabajo mismo que nosotros hacemos en este rubro tiene sus huellas, ¿verdad? Deja sus marcas, deja digamos, el gasto que tenemos de nuestros recursos en cada etapa. Entonces, la huella ambiental evalúa, calcula, en ocasiones pondera los principales impactos ambientales potenciales de un producto, ¿verdad? Ahí recordamos el HAC, que es la huella ambiental del producto, y organización, que estamos hablando de la huella ambiental de una organización o servicio, con base en un análisis de ciclo de vida, ¿verdad? Conforme a normas internacionales ISO. Entonces, todas estas ISO que venimos escuchando desde hace tiempo y que las han venido creando con el propósito de ordenar, de controlar y de poner, digamos, reglas y normas. Las normas técnicas internacionales referencia para el ciclo de vida son ISO 14040 y las ISO 14044. Por favor, gracias. La importancia, digamos, de la huella, o sea, ¿por qué realmente nos importa esto de la huella? Pues realmente es una herramienta para cuantificar y respaldar la sostenibilidad ambiental. Sirve para mejorar la sostenibilidad ambiental de la producción de café, ¿verdad? En este caso, facilita la toma de decisiones de consumo en un mercado verde como el europeo, que es el que está, digamos, ahorita, que creó esas normas de la huella ambiental del producto, que es un documento llamado PEF o llamado HAP, ¿verdad? Para, en base a eso, digamos, poder exigir qué producto queremos, cómo lo queremos, ¿verdad? ¿Cuál es la huella que este producto, digamos, deja en cada una de sus etapas? Por favor. La huella ambiental del producto, tenemos una huella ambiental del producto, digamos, de los productos, es una medida multicriterio del comportamiento ambiental de un bien o servicio a lo largo de su ciclo de vida. Tenemos en esto de la huella ambiental, digamos, tenemos la huella de carbono, tenemos la huella de agua y tenemos la huella tóxica, por favor. Entonces, la huella de carbono aquí, digamos, algo extenso, pero realmente son las emisiones, pues, ¿verdad? Es la más conocida y calculada para, digamos, empresas, organizaciones actualmente, ¿verdad? Productos, eventos, y es un indicador ambiental sencillo que permite medir parcialmente el perfil ambiental. En efecto, solo evalúa la suma de las emisiones y emisiones de gases efecto invernadero, ¿okay? De lo siguiente, ¿verdad? Del producto, de la organización, de los eventos, ¿verdad? Y tenemos, digamos, en detalle ahí en el caso del producto, que son los estándares más utilizados para su cálculo. Son ISO TS 14067 del 2013 y la GHG, que es el protocolo, ¿verdad? del GEI, y la norma PAS, que es de 2050, que estas normas, es decir, hay que leerlas, hay que revisarlas, porque esa norma PAS se refiere a normas europeas, digamos, parece que su origen lo tiene en Inglaterra, pero hay que profundizar un poco más sobre esto de las normas. Una organización, ¿verdad? Los estándares más utilizados para su cálculo de la ISO TR 14069 2013, ¿verdad? GHG del protocolo. Y un evento, pues, que acostumbra a tratar bajo las perspectivas de organización. Se distingue, digamos, esto de los alcances
en las emisiones de gases de efecto invernadero a partir de fuentes propias o controladas por las empresas. Emisiones de gases de efecto invernadero que se producen como consecuencia de la utilización de cualquier forma de energía eléctrica principalmente, aunque nosotros en el beneficiado, en algunos beneficios según sus condiciones, utilizan, digamos, diferentes tipos de energía. Utilizan la eléctrica, también utilizan la de combustible, porque algunos tienen planta, ¿verdad? Puede ser diésel, puede ser de gasolina. También utilizan, digamos, en algunos casos, no sé, todavía carbón, pero sí algunos utilizan biomasa, por ejemplo, la misma cascarilla y no sé qué otras cosas más. He visto, digamos, enormes pantes de leña, ¿verdad? En función, digamos, de ese proceso, por favor. Bueno, aquí tenemos un poco, digamos, cómo es el proceso, ¿verdad? La electricidad, ¿verdad? Tenemos acá, digamos, lo de combustión, o sea, todo el proceso digamos, de cómo nosotros en el camino o en el transcurso de producir y procesar nuestro café, al final tenemos una cantidad, digamos, de emisiones ahí. Por favor, la siguiente. La huella del agua, que hablamos anteriormente, de la de carbono y el agua. El concepto de huella de agua nace en el año 2014 con la norma ISO 14046 de 2014. Se define como la evaluación de los impactos ambientales que un producto, proceso, organización ocasiona sobre el agua a lo largo de su ciclo de vida, lo mismo que hablábamos anteriormente. Entonces, en cada etapa del cultivo, pero ustedes dirán, ¿y cómo vamos a medir, digamos, el gasto o consumo de agua si el cultivo en su mayoría, digamos, el agua que consume es de la lluvia? Bueno, para eso hay datos ya estandarizados, ¿verdad? Que de ahí se recogen para, digamos, llevar el proceso de cálculos en esto del análisis de ciclo de vida y de los PCR que hay que trabajar en cada una de las empresas o fincas de café. El esquema de cálculo de la huella de agua es el tipo de análisis de ciclo de vida, pero particularizado para el agua, ¿verdad? En este caso, porque, digamos, en los cálculos tenemos carbono, tenemos agua, tenemos la huella tóxica, ¿verdad? Pero en esos cálculos también lo llevamos por cada actividad o por cada proceso, ¿verdad? Tenemos la etapa de cultivo, la etapa de procesamiento o beneficiado y la etapa de distribución. Los impactos ambientales relacionados con el agua pueden ser representados por uno o más parámetros que cuantifican los impactos ambientales potenciales relacionados con el agua, debiendo incluir el resultado de indicadores de la huella de agua relacionados con una determinada categoría e impacto individual, como por ejemplo la huella de la escasez de agua, el perfil ambiental de la huella de agua, que comprende los resultados de varios indicadores de impacto. Por favor, gracias. Entonces aquí tenemos en este tema, después de haber visto todo esto relacionado con la huella ambiental, sus definiciones digamos, y los temas gruesos en sí que se vinculan, es bien interesante hablar de los avances que tenemos hasta la fecha sobre este tema, ¿verdad? Porque ya 2020 está encima y realmente cómo le vamos a hacer, cómo vamos a avanzar para alcanzar el objetivo de estar preparados para el 2020. Entonces, se han realizado talleres, ¿verdad? Hasta la fecha, digamos, van 5 talleres que han sido financiados, apoyados, acompañados por la CEPAL, que está ayudando muchísimo en esto, ¿verdad? Además realizó, bueno, aquí tenemos el historial de los talleres, ¿verdad? Donde hemos visto, digamos, la socialización, el análisis, el conocimiento para el establecimiento de la metodología, lineamientos y marcos regulatorios que nos permitan cumplir con la huella ambiental del café. Ahí se ha ido viendo todos estos documentos. Entonces, y algunos ejercicios. Aquí tenemos un historial, ¿verdad? 2014, ¿verdad? En Colombia,
2015 en Honduras, ¿verdad? Y el mismo 2015 en Santiago de Chile, también en Guatemala en 2016, y la que se realizó del 17 al 18 en Lima, Perú, el año pasado. Entonces, luego, aquí tenemos un total de países participantes en este grupo regional, ¿verdad?, que constituye Promecafé, que ya los mencioné, digamos que está todo Centroamérica, México, Panamá, 2 países del Caribe y Perú. En el camino se irán integrando otros. Por ejemplo, El Salvador se integró al Promecafé, si no estoy equivocado, en 2017. Entonces, y ahí, bueno, por favor, gracias. Digamos, ese es el estado actual, ¿va? Ahora vamos a ver el estado actual, digamos, cómo estamos, ¿verdad? Actualmente, dándole seguimiento al taller de Perú y a los compromisos que ahí se establecieron, como, digamos, con Promecafé y las diferentes instituciones u organizaciones de cada país. Se desarrolló el taller, digamos, en Guatemala, ¿verdad?, que se denominó regla para categoría de productos, que es el PCR. Por favor, gracias. Luego tenemos algunas definiciones acá, porque es bueno que bueno, ¿y qué es PCR? Pues, ¿verdad? Las PCR son un conjunto de reglas específicas, requisitos y guías para, digamos, el desarrollo de declaraciones ambientales tipo 3 para una o más categorías de productos. Esta tipo 3 ya la vamos a ver un poco más adelante, con cuál está vinculada con una ISO, y que está metida dentro de un proceso de tipo 1, tipo 2 y hasta llegar a la tipo 3. Luego dice, las declaraciones ambientales tipo 3 son una manifestación que proporciona datos ambientales cuantificados, utilizando parámetros predeterminados y cuando corresponda información ambiental adicional. Por ejemplo, esta tipo 3, lo que quiere decir ahí es de que estamos hablando de números, estamos hablando de cálculos. Por ejemplo, si ustedes en su viñeta, cuando exporten el café, cuando ya cumplan con todos estos requisitos, cuando hayamos hecho todo el trabajo de campo, levantamos información, la procesamos y tenemos datos reales, por ejemplo, a la hora de que alcancemos este propósito, su saco, por ejemplo, de café, que de exportación, que normalmente es de yute, llevaría una viñeta donde van expresados, ¿verdad?, estos datos, ¿verdad?, donde van, digamos, cuantificados, digamos, nuestras huellas. Por ejemplo, si las normativas de la Unión Europea, el PEF, nos dice que un ejemplo vamos a poner, que la huella de agua es 5, para decir algo, pero la normativa nos dice que la huella es de agua 5, un ejemplo. Pero, y nosotros al hacer los cálculos, así en estado bruto como los tenemos, nos da 10. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? ¿O será que la normativa europea, digamos, la hicieron ellos, pero no contaron con información nuestra de América Latina para incluir también nuestro criterio? Porque, por ejemplo, le voy a poner un ejemplo. Hablan de distancias de kilómetros para llevar los agroquímicos, en este caso los fertilizantes, del beneficio o de la bodega a la finca, hablan de cientos de kilómetros. Y para llevarlo, digamos, de un beneficio, hagamos de caso que el productor tiene su finca y tiene su beneficio. Entonces, del beneficio, para llevarlo a puerto, hablan de miles de kilómetros, ¿verdad? Entonces, y nosotros aquí, ¿cuántos kilómetros tenemos, por ejemplo, lo más lejos de un beneficio salvadoreño? Creo que no llegamos ni a 100, ¿verdad? Y algunos están a 60, digamos, del beneficio, en donde se prepara el café cuando ya lo vendieron,
para llevarlo a puerto, algunos están como a 60 kilómetros, otros están un poquito más o un poquito menos. Entonces, es decir, ¿cómo podemos nosotros comparar un requisito elaborado por la Unión Europea digamos, cómo podemos nosotros comparar nuestra norma con la norma que ya está elaborada? Es decir, por eso el trabajo se va a hacer como región para también tener peso e incidencia de que también tengamos la oportunidad de entrar en una discusión, en un debate, donde realmente, bueno, pero mire, el kilometraje, digamos, en el gasto de combustible de El Salvador para llevarlo de aquí a puerto es menos que el de Colombia para llevarlo de donde usted lo está empacando a puerto, igual en el caso de Europa. Entonces, un poco eso, ¿verdad? Luego, bueno, tenemos ahí por favor, digamos, ¿cuál es el objetivo que tuvo este taller, en el caso que es el más reciente de Guatemala? Porque aquí lo que queremos es ver qué es lo que hemos hecho, digamos, cuáles son los conceptos, qué es lo que hemos hecho y hasta dónde estamos ahorita. El objetivo de este taller, como decía anteriormente, era conocer e interpretar el concepto y las reglas para categoría de productos, PCR, dentro del esquema de declaraciones ambientales tipo 3 o ecoetiquetado, que aquí estamos hablando de la ISO 14025, ¿verdad? Para identificar sus aplicaciones en el sector café, por favor. Gracias. Digamos, ¿cuáles son los pasos a seguir después de todo esto, verdad? Digamos, en el orden que podemos seguir. Bueno, aquí hay que caracterizar, digamos, las fincas o las empresas agrícolas que tienen finca y tienen beneficio. De hecho, digamos, esto va a facilitar la recolección y validación de los datos necesarios para calcular la huella ambiental del café verde, con un enfoque de ciclo de vida. Se requiere, digamos, lo siguiente: identificar datos relevantes, ¿verdad? Contar con un registro adecuado, completar información faltante, información que puede hacer que le esté faltando al productor o al beneficiador, ¿verdad? Porque hay huellas que los datos las tiene el productor porque él no tiene beneficio, porque el café uva se le entrega al dueño del beneficio. Entonces, hay datos de huella que los tiene el productor, que ahí las vamos a recoger, y hay datos que los tiene el del beneficio. Y es posiblemente que uno produce, el otro beneficia, pero está otro que compra para exportar. Entonces, ahí hay que ver cómo arreglamos eso, porque hay que como tomar datos de 3 fuentes. Pero cuando el productor es dueño de su finca, de su beneficio, y él directamente exporta, la información se facilita más porque tiene todos los datos del proceso, ¿verdad? Bueno, entonces, eso es lo que significa, digamos, eso. Vaya, aquí el productor debe de tener los registros en orden, eso significa, ¿verdad? Evaluar la calidad de los datos. Digamos, el PEF, a la hora de las horas, tiene que oficializar, digamos, un comité técnico, que solo ellos lo pueden oficializar. Es decir, que con un comité técnico constituido por un equipo que está reconocido de manera oficial y que es el que le puede dar validez a que esta información que levantemos y procesemos es fidedigna, ¿verdad? Se deben levantar datos o obtener de información de campo de las diferentes fases: cultivo, beneficiado, como les decía, y distribución. Además de ordenamiento de información por región, estratos y género. Aquí, digamos, datos de género los tiene el Consejo, y esa misma información también se corroboraría en campo, digamos, cuántas mujeres son las dueñas de la parcela y cuántos hombres. Entonces, la región, digamos, en este caso, podría ser, digamos, que la región centroamericana, pero aquí en la región podríamos hablar también de que ¿cómo se llama? Las 6 cordilleras que tenemos, es decir, la cordillera tal, esta otra cordillera,
e incluso esta información puede llegarse a tener por municipio, departamento. Por ejemplo, el Centro Café tiene una información muy valiosa, ¿verdad? De datos de producción, áreas, nombres de productores, direcciones, posiblemente, digamos, en datos de fertilización, cuánto está aplicando el productor y cuánto digamos aplica de nitrógeno, cuánto de fósforo, cuánto de potasio, cuánto de calcio o otros elementos que esté aplicando y qué genera cada uno de estos elementos, digamos, en el proceso para el caso del medio ambiente. Por ejemplo, el nitrógeno, pues el que más afecta en las emisiones. Entonces, es decir, hay que contar con toda esa información con los datos técnicos. Ya vamos a hablar al final un poco. Entonces, por favor, gracias. Aquí tenemos, para interpretar un poco bueno, cuando hablamos de ciclo de vida, pues ¿qué es el ciclo de vida, digamos, en el caso de la huella ambiental del café, ¿verdad? Entonces, lo que les decía anteriormente, incluso tenemos desde lo que obtenemos la semilla para establecer un semillero, para que realmente lo digiramos un poco más y nos vayamos con la idea de qué se ha tratado, digamos, este tema. Luego tenemos la producción del cultivo, ¿verdad? La recolección y beneficiado, el transporte, como les hablaba, el procesamiento y consumo final y la generación de residuos, porque no les había hablado de las otras etapas, porque realmente es interesante cumplir con lo que exige, digamos, la normativa, pero hasta dónde llegamos nosotros, ¿verdad? Como productores, como país. Es decir, de hecho, si vamos a hacer un cálculo, bueno, en el camino tenemos que hacerlo completo, pues, porque de repente nos preguntan, mire, ¿cuál es la huella de una taza de café? ¿Y cuál, digamos, el parámetro o la cantidad, digamos, de gramos de café por una taza? Normalmente estamos hablando de 15 gramos, ¿verdad? ¿Verdad, ingeniero Trejo? De 15 gramos. Entonces, esos 15 gramos, ¿cuál es la huella que tiene? Y digamos, pero esa es otra cosa, digamos, esa es parte del análisis, ¿verdad? Del ciclo de vida de la huella ambiental del café. Entonces, pero habría que ponernos de acuerdo y priorizar realmente qué es lo que queremos hacer, porque no nos vamos a enredar, porque en el camino podemos ir haciendo lo de la taza, incluso si el café lo servimos en una taza de, ¿cómo se llama?, de porcelana, o lo servimos en una taza en un vaso. Ahí habla de taza y de vaso. Entonces, ¿en cuál, digamos, al final el café tendrá más huella? ¿En el vaso o en la taza? Por ahí había una discusión, ¿verdad?, de técnicos y de especialistas que andan en este rollo y dicen, no, la taza tiene más huella. ¿Y por qué? No, pues, si esa no la volvemos a comprar, entonces sí, pero la lavamos una cantidad de veces cada vez que la utilizamos y gastamos agua y digamos, utilizamos jabón y otro montón de cosas. Entonces, utilizamos, digamos, estantes y no sé qué, armarios, no sé, o cómo se llama, o chineros para guardarla. Entonces, pero y el vaso no, el vaso se elaboró, cuánta agua se gastó, digamos, en elaborar ese vaso, pero lo descartamos y luego lo podemos procesar y volver, digamos, lo reciclamos y lo podemos volver un producto nuevo. Entonces, pero ¿cuánto se gasta para el reciclaje? Que es carísimo. Entonces, esa, digamos, la idea ¿verdad?, de cómo está esquematizado el ciclo de vida. En este caso de nuestro café. Por favor, gracias. Análisis de ciclo de vida. Va un poco aquí de explicación. ¿Qué es el análisis de ciclo de vida? Es un proceso objetivo que nos permite evaluar las cargas ambientales asociadas a un producto. Proceso de actividad, identificando y cuantificando tanto el uso de la materia, ¿verdad?, la energía, como las emisiones al entorno, de todo el proceso que estamos hablando, para determinar el impacto de ese uso de recursos y esas emisiones, y para evaluar y llevar a la práctica estrategias de mejora ambiental, lo que decía el ministro,
O sea, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Cómo podemos, cómo se llama? Reducir, ¿va? Pero él le ponía más importancia a la, ¿cómo se llama? La palabra. Sí, mitigar y reducir, ¿va? Pero es bueno, ya se llama de recordar. Pero la cosa es de que, digamos, ¿qué es lo que vamos a hacer? Por ejemplo, si estamos gastando, ¿qué? Yo no sé si alguno de ustedes, aquí hay compañeros que son expertos, digamos, en la parte de café, productores que son expertos de tantos años de trabajar, y no me dejan mentir la cantidad de agua que se ha venido gastando por quintaloro en el tiempo. Algunos tienen datos de 800 litros por quintaloro, 700, 600, 500. Y hoy hemos obtenido datos, digamos, de productores que han hecho modificaciones y readecuación en sus beneficios de café, de tal manera que hay cálculos de 100 litros por quintaloro, de 40 litros por quintaloro, de 50, 60, 75, ¿verdad? Entonces, y hay quizás más bajos por aquellos que están haciendo el proceso del café, ¿cómo se llama? El honey, es que realmente no, es decir, no gastamos, sí gastamos porque tenemos que lavar los equipos, ¿va? Pero ya el gasto del consumo de agua es menos, entonces a eso nos referimos, ¿verdad? Llevar a la práctica además estrategias ambientales. ¿Qué vamos a hacer? Nosotros ahorita estamos haciendo el acompañamiento y si están algunos productores acá, les decimos que estamos a la orden, ¿verdad? De manera humilde. Comunidad Ambiental del Consejo del Baño del Café solo somos 3 personas y nos toca andar a nivel nacional, pero de manera así bien, ¿cómo se llama? Estamos a la orden por aquellos que tienen beneficios y no tienen permiso ambiental, pequeños beneficios, o beneficios grandes como sea, pequeños, medianos, y no tienen permiso ambiental y tienen problemas para utilizar la nueva plataforma que el MAR ha montado para hacer los trámites en línea, ya no se hacen llevando papeles al MAR, sino que se hacen en línea. Lo único que hay que traer es la documentación en orden, toda la documentación en orden, ¿verdad? De manera digital en un archivo, ¿verdad? Para que a la hora que está usando la plataforma y se crea la entidad, digamos, del dueño del beneficio de la empresa, el primer paso es crear la entidad del propietario o de la asociación cooperativa o de la empresa. Para eso se requieren todos los documentos legales: fotocopia de escritura de la propiedad, ¿cómo se llama? De la credencial del representante legal, del acta de constitución, digamos, de la cooperativa o de la empresa. Bueno, una cantidad pero son pocos los documentos, ¿verdad? El nombre del proyecto, cómo se llama el proyecto, algunos le han puesto el beneficio, ¿cómo le llaman? El beneficio, mi sueño, porque es un sueño tener un beneficio. Entonces, es decir, todo detalle, que es la primera etapa, se ingresa la información, ¿verdad? Ahí los 3 que estamos apoyamos en ese proceso. Y una vez que esperamos 2 días, 1 día, 3 días, dependiendo, porque averiguan, digamos, la autenticidad y legalidad de los documentos, y avisan inmediatamente a los mismos propietarios, porque dejan un correo, crean una cuenta también. Si no tienen la cuenta, la empresa la crea, para que en esa cuenta van a estar comunicándose con el ministerio. Y una vez que se aprueba, digamos, la entidad, ya venimos e ingresamos el proyecto del beneficio. Y ahí requiere una cantidad de datos. También hay que meter documentos de los que hemos escaneado, porque todos los documentos se escanean y se guardan en un archivo cada documento. Ya metemos todos los datos del proyecto cuando ellos nos dicen que está aprobado oficialmente, y ya se meten todos los datos. Se calcula el DQO, ¿verdad? Que es la demanda química de oxígeno, un montón de todo un proceso que incluso nosotros, a manera de avanzar, ¿verdad? De avanzar, lo hemos compartido y lo discutimos y le entregamos todas las herramientas, ¿verdad, señor? Digamos al grupo que está acá sacando el diplomado
en caficultura sostenible, ¿verdad que ese es el tema? Entonces, sí, entonces para avanzar, porque es decir, que estos compañeros que están ahí, y más que todos los jóvenes, si un productor allá, y bueno, y la mayoría, un buen grupo es de Senta Café, un productor les aparece, mire, ¿cree que me puede poner esto? Tienen que decirle que sí, porque ahí tienen las herramientas, cualquier cosa, porque nos consulten a nosotros, y no que le consulten al mar también, ¿verdad? Bueno, entonces, bueno, aquí tenemos las etapas del ciclo de vida del café, consideradas. En el cultivo, esto es solo para que ustedes se lleven una idea, porque de todas maneras al final se va a oficializar un formato, se va a llevar a cabo todo un procedimiento, digamos, que se oficialice esto con las autoridades y la representación, digamos, privada de los caficultores, porque aquí tienen que participar en este equipo que se va a crear, en esta mesa técnica que posiblemente así se llame, que se va a crear, tienen que estar todos los actores, si no, no va a servir. Si no está la representación del sector privado, cafetalero, es decir, no se puede, ¿verdad? Tienen que estar todos los actores, ¿verdad? El sector privado que representa a los productores de café de los diferentes niveles. Una cosa muy importante que sí nos han pedido y que es trascendental es que no dejemos fuera a los pequeños productores, que los involucremos ahí, o sea, que esos datos no queden ahí sin conocerse, pequeños, medianos y grandes, para saber cómo vamos a hacer este trabajo, porque es un proceso, pero realmente sí hay recursos, ¿no? Hay, digamos, hay algo, porque por ejemplo desde 2009 que les decía que el gobierno firmó un convenio, con la Unión Europea para esto de las normativas y la reglamentación, que son las ISOs, digamos, a través del Ministerio de Economía se crearon, ¿cómo se llaman? Los diferentes organismos. Dentro de ellos les menciono la OSN, que es el Organismo Salvadoreño de Normalización, donde se ven los temas de normas, y la OSARTEC, que es la encargada de la reglamentación, porque una norma puede ser voluntaria, pero la verdad es que consultando con gente entendida en el tema, una vez que se crea la norma, una vez que nos sometemos a la norma, hay que cumplirla. Y el reglamento, ese sí es irrefutable, tiene que cumplirse, aunque las normas digamos, pueden ser voluntarias. Entonces, hay que hacer todo un trabajo, digamos, en todo eso, ¿verdad? Llevar todo ese control. Los productores hay que apoyarlos, los que no tienen, apoyarlos en que formalicen y ordenen sus registros, porque si los registros no están ordenados, no hay datos, y si no hay datos no podemos procesar, digamos, nada. Entonces, luego tenemos la etapa de procesamiento. Estas, digamos, son las etapas de la información que se necesita y que se tiene que levantar, ¿verdad? No es que no haya información en El Salvador, información hay. Si uno se va a los productores que tienen su finca bien manejada, ¿verdad? Llevan controles de todo, cuántos jornales, cuánto invirtieron en fertilizantes, cuánto en combustible, cuánto digamos, en secado, cuánto gastaron de agua en el despulpado, ¿verdad? Es decir, ya llevan toda una cantidad de datos. Yo estuve viendo la empresa Acalpina allá ¿cómo se llama? Porque la estuvimos apoyando con esto de los permisos ambientales, y me dice el compañero, un colega, un ingeniero agrónomo, y me dice, no, aquí tengo todos estos datos, y me va mostrando un cuaderno ahí con toda la información de qué gasta en el movimiento del café, cuánto gasta en lavar el equipo, y cuánto gasta en quitarle el mucílago al pergamino. Entonces tiene todos los datos, y así, ¿verdad? Combustible, y tienen una bomba ahí, una chicadora que si es digamos, de diésel o de gasolina, o es eléctrica. Entonces, ¿cuánto gastan de electricidad? Incluso
se necesitan datos de precipitación para tomar digamos, el dato consultivo, digamos, del agua, de cuánto usa cada planta, digamos, de agua en su proceso, en su ciclo de vida. Hay unos datos ya calculados, que eso no andaríamos calculándolo porque ya están, ¿verdad? Hay otra cosa, de que también en este caso hay información que la maneja de manera técnica y que son las necesidades que la planta de café tiene, el Senta Café, en cuanto a la nutrición. ¿Cuáles son las necesidades? ¿Verdad, ingeniero Trejo, que eso está? ¿Cuáles son las necesidades de la planta de nitrógeno, fósforo, potasio, calcio, etcétera? Están ahí. Entonces, si un productor está trabajando con esos requerimientos, esos son los datos que se tomarían para hacer los cálculos, digamos, para los fertilizantes. Bueno, sigamos. Pero, perdón, en esta parte del cultivo sería bueno, por ejemplo, el productor puede tener los datos en quintales, ¿verdad? No importa. Vamos a ver si se elabora un cuadro al interior, digamos, pero eso lo dirá cuando ya se arme el equipo o el comité o la mesa técnica, un cuadro en el cual los datos del productor nos den quintales, ¿verdad? Nosotros los pasamos a toneladas, nosotros los podemos pasar ahí a kilogramos, nosotros los podemos pasar a libras y lo pasamos a gramos, porque al final se dice, bueno, ¿y cuál es la huella de los 15 gramos de la taza de café? Ya tenemos ese dato ahí, tenemos esos 15 gramos, porque si gasté tanto de agua, si la huella de agua de este es tanto y la de carbono y la tóxica, que la tóxica no está ni bien definida todavía, pero hay que trabajar, digamos, la que está definida, al final yo lo tengo por toneladas, perdón, por quintales, por toneladas, por metros cúbicos, por kilogramos, y lo puedo llegar a tener por gramo, ¿verdad? Entonces, porque si nos preguntan, bueno, porque como va a haber un seguimiento y una validación de todo esto, bueno, ¿y cómo es que he levantado la información? ¿Cuáles son los respaldos? Entonces, ahí están, digamos, los archivos de los controles internos que llevan los productores. Esa es digamos, la idea, pero eso lo vamos a hablar más adelante cuando se vaya dándole estructura a esto, porque se está corriendo en este tema. Bueno, tenemos, digamos, el procesamiento, que considera las etapas involucradas en el procesamiento del café, el del pulpado, fermentación o desmucilaginado, lavado, secado y trillado, ¿verdad? Así como en la manufactura de subproductos, porque al final aquí pues tenemos todo el proceso de subproductos. Tenemos el empaquetado, ¿verdad? Que incluye el proceso de empaque o embalaje del producto. Entonces, y ustedes saben, por ejemplo, que cuando nosotros traemos el café de la finca, llega un momento que el saco en que lo estamos trayendo, llega un momento que cuando no nos sirve, ¿qué lo hacemos? Ahí estamos generando residuos, hay que calcular también ese residuo. Pero ahí van a tener el apoyo técnico de los productores, digamos, del equipo técnico que cada organismo, cada institución va a aportar. Por ejemplo, si se involucra la OSN, ¿qué va a aportar la OSN? Va a aportar, digamos, el conocimiento, el equipo que ese organismo tenga en esa materia, y OSARTEC igual, en el tema que a ellos les toca, pues. Y bueno, y nosotros, y el Senta Café que tiene, bueno, tiene un equipo técnico. ¿Qué más tiene? Tiene información de campo. Y el consejo que tiene también tiene información estadística, tiene información digamos, técnica, tiene información que se ha generado en campo y está tabulada acá. Entonces hay áreas, hay número de productores, hay direcciones, hay toda una cantidad de datos que nos van a ayudar entre todos a armar bueno, y la Universidad Nacional, el MAR, por ejemplo, el Ministerio de Medio Ambiente, ¿en qué nos va a apoyar? Tendrá su equipo técnico, tendrá su área que conecta con este tema y tendrá su equipo técnico que va a decir, bueno, nosotros vamos a acompañar en esto.
Y el equipo técnico que tenemos son 2, 3 personas, 4, bueno, pero ¿qué vamos a hacer? ¿Verdad? También queremos incluir a la academia, que tendrán las universidades, que tendrá la Universidad Nacional, por ejemplo, otras universidades. ¿En qué podemos? Porque para que esto tenga respaldo nacional e internacional, tiene que estar incluida la academia. Pero detrás de todo esto estaría, digamos, el PES, ¿verdad? Que es conformado por una junta directiva de 3 miembros y que tiene su presidente. Y él que al final toda esta cadena le va a dar seguimiento y va a legalizar, a formalizar, digamos, todo este proceso. Bueno, tenemos el transporte, como estábamos hablando, ¿verdad? Que recoge los consumos y datos de actividad relacionados con el transporte, los productos de manufactura. Aquí estamos hablando de, aquí necesitamos datos de distancia. ¿Qué distancia hay del lugar donde llevan adquieren el fertilizante para la finca? ¿Y cuánto gasto yo de diésel o de gasolina por cada kilómetro? Perdón, ¿cuántos kilómetros gasto yo por cada galón? ¿Verdad? O cuando lo llevo del beneficio al puerto, ¿cuánta es la distancia? ¿Cuántos kilómetros me recorre, digamos, por cada galón de diésel o de gasolina que yo le pongo al transporte, al medio de transporte? Entonces, en esta parte de transporte, ¿va? Entonces, pero esto, digamos, es la distribución a puerto, pero también se necesitan datos de puerto a puerto. Bueno, y del puerto de aquí, de Cutuco, por ejemplo, al puerto allá de Alemania, ¿quién tiene esos datos? Bueno, los tienen los que hacen este movimiento para allá. Pero yo no sé, el café, algunos lo venden puesto aquí en el puerto y otros que lo venden, pero lo cargan en este puerto, pero se responsabilizan hasta que llegue hasta el otro puerto. Entonces, ahí está la información. Lo que hay que hacer es capturarla, ordenarla y procesarla. Luego, digamos, el cambio de uso de suelo. Aquí, digamos, es cuando nosotros comprende la información relativa al cambio de uso de suelo de los terrenos utilizados para cultivo de café, así como información sobre deforestación realizada para el establecimiento del cultivo. Luego, las reglas de categoría de producto, ¿verdad? Es decir, una definición un poco más así clara, que define los requisitos para el Departamento de Producción Ambiental, que es el DPA, ¿verdad? De una determinada categoría de productos, las cuales son vitales para el concepto de declaraciones ambientales, ya que permite la transparencia y la comparabilidad entre diferentes DPA basándose en las mismas PCR, ¿verdad? Entonces, luego tenemos acá las PCR, son un conjunto de reglas que decíamos anteriormente de ABA, específicas, requisitos y guías para el desarrollo de declaraciones ambientales tipo 3 para una o más categorías de productos. Entonces, esto de las PCR, y ustedes, no sé si les ha quedado claro, pero al final, estas reglas específicas, requisitos, ¿verdad? Parte de estas normativas, ¿verdad? Responden, digamos, a las normativas que están contenidas en el PES. Entonces, son las que nosotros tenemos que trabajar en este proceso del análisis de ciclo de vida para obtener los PCR. Por favor. Declaraciones ambientales. Bueno, aquí tenemos lo que mencionaba más atrás, la ISO 14020, ¿verdad? Entonces, estas son etiquetas y declaraciones ambientales. Una etiqueta o declaración ambiental puede tomar la forma de un enunciado, símbolo o gráfico en un producto o en la etiqueta de un envase, en la documentación que acompaña el producto, lo que estábamos hablando nosotros, estaba viendo anteriormente, ¿va? ¿Qué va a llevar la etiqueta? Al final termina en una etiqueta, una pequeña etiqueta, donde al final toda esta información que se va a procesar va a ir expresada ahí en unos cuantos números, ¿va? Y bueno, y para eso tanto trabajo, y va a terminar en una etiqueta, pero bueno, ese es el proceso. Luego dice la ISO 14020, hay 3 tipos de etiquetado, ¿va? Les mencionamos esto para que vean el proceso. Incluso hay unas ISO de estas que pueden ser, digamos, no eliminadas, ¿no? Sino que pueden ser de que aparezca otra ISO que sustituya la ISO anterior, ¿no?
pero que esa ISO se mantiene en un cierto proceso, digamos, de este tema que estamos hablando. Entonces tenemos la ISO, esta 14020, tenemos la ISO tipo 1, ¿verdad? Que es la 14024, es una etiqueta intermedia, puede ser regional, son difíciles de mantenerlas, son caras, ya tienen subdivisiones, o sea, miren, ya se dividió esta ISO. Entonces puede ser una etiqueta regional, por ejemplo, puede ser una etiqueta de ¿qué? De Centroamérica, puede decir algo, ¿verdad? Y tenemos la ISO tipo 2, es la 14021, es una autodeclaración voluntaria, es decir, yo voluntariamente me autodeclaro, y estos son esta es mi información, ¿va? Luego la tipo 3 es la ISO 14025, es un documento técnico, este ya es un poco más serio, es un documento técnico que nos va a informar de los números calculados de huella ambiental, son los números que van ahí. No está hablando de cuestiones descriptivas, está hablando de algo cuantitativo, cálculos, números. Por favor. Gracias. Aquí tenemos el ecoetiquetado, que es lo que estamos viendo allá atrás, de la ISO 14020, cómo está más o menos estructurado. Tenemos la tipo 1, etiqueta ambiental, la tipo 2, autodeclaraciones, y la tipo 3, declaraciones ambientales. Aquí va, en la última, plasmado, digamos, todo lo que nosotros queremos al final hacer. Por favor. Declaraciones ambientales tipo 3. Para las declaraciones ambientales tipo 3 son una manifestación que proporciona datos, lo que estaba viendo anteriormente, ambientales cuantificados. Estamos hablando de números, utilizando parámetros predeterminados y cuando corresponda información ambiental adicional, porque puede haber información ambiental adicional que la podemos integrar. Y aquí tenemos, digamos, un esquema de la tipo 3, ¿verdad? Etiquetas de declaraciones ambientales tipo 3, principios y procedimientos. La ISO 14040, análisis del ciclo de vida, principios y marco de referencia. La ISO 14024, análisis de ciclo de vida, requisitos y directrices, ¿verdad? Y luego la otra, la 71, análisis de ciclo de vida, procesos críticos de revisión y competencia del revisor. Por favor, gracias. Metas a las cuales se espera llegar, o sea, ¿qué es lo que queremos hacer con esto? Lo que he venido diciendo, ¿a dónde queremos llegar? Bueno, tenemos las reglas de categoría de productos, de las que hemos venido hablando, que son los PCR, y aquí tenemos integrado las normas claras para el sector café. Lo que quieren es tener normas claras para el sector café, datos de la caficultura para la región, ¿verdad? Para la región, digamos, centroamericana y todos los demás países que están integrando, en este caso, el Promecafé. Análisis de ciclo de vida, o sea que en todo esto vamos a ver, ¿va? El análisis de ciclo de vida, unidad funcional definida, inventario de cada país. Cuando hablamos de unidad funcional, por ejemplo, mire, una taza, por ejemplo, donde nos sirven el café, ¿qué es? Es una unidad funcional, ¿va? ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, la función de esa unidad, ¿qué es? ¿Va? Bueno, que ahí me puedo tomar el café, ¿va? Tiene una función, ¿va? Luego tenemos el inventario de cada país, ¿va? De lo que veníamos hablando, que es levantar toda la información, tener el inventario, ¿verdad? Para nosotros poder procesar y tener datos al final. Y luego terminamos con las declaraciones ambientales, que son los pasos, ¿va? Reglas, ciclo de vida, las declaraciones ambientales. Ahí ven el uso de la etiqueta, ¿verdad? Y reporte o declaración. El esquema, digamos, sugerido, pero este es un esquema sugerido que el que tenemos que seguir, ¿ah? Compromiso de los países de trabajar en PCR de café, es lo que hemos estado hablando. Nombramiento o, ¿qué dice acá? Nombramiento o delegados, que podría ser estamos hablando de digamos, de una representación, ¿va? Podría ser mar,
productores, MINED, o sea, el Ministerio de Economía, MAC, SEBA, Consejo Salvadoreño del Café, y después dice conformación de mesas institucionales multidisciplinarias, lo que estábamos hablando. ¿Cuál es, digamos, en el caso de la OSN, en su espacio de participación que va a tener en este proceso, el CENTA Café, ¿no? El espacio de participación que va a tener en este proceso, los productores, la representación privada, digamos, del sector café de los productores, ¿verdad? El MAR, el MAC, el Consejo Salvadoreño del Café, en esa conformación de esta mesa técnica, comité técnico, no sé, pero algún nombre tiene que tener, cuáles son, digamos, sus funciones, ¿no? ¿Qué recursos tenemos ahí? ¿No? ¿Qué tiene el Consejo? ¿Qué tiene Senta Café? Y así, ¿no? Luego seguimos con la conformación de mesas, ¿qué dice acá? Escuche otra vez. Multidisciplinaria, ¿no? Conformación de mesas interinstitucionales, con actores relevantes. Bueno, aquí casi se está repitiendo, pero es, digamos, quisiéramos de que no hubiera demasiado fraccionado esto, ¿no? Que fuera más funcional, pero más o menos una idea de la que se tiene, que ahorita nosotros no podemos decir realmente así va a ser, porque esto hay que discutirlo, ya con las representaciones que al final, digamos, y con la participación de las autoridades. Entonces, realización de talleres locales para socialización del proceso. Por ejemplo, esta actividad, yo le dije a Ever que le sacáramos provecho. O sea, provecho en el sentido de ¿qué? De que ustedes que están acá representando, digamos, los productores del sector café, realmente se lleven ya una idea de qué trabajo se va a hacer para ir avanzando. Alguien dice, yo ciertos controles no los tengo organizados, voy a comenzar a organizar. Porque ¿qué va a pasar? Que si no estamos listos para 2020, de repente va a decir la Unión Europea, bueno, a Guatemala no le compramos, o no procede, porque nuestra normativa no se cumple, o se comienzan a aplicar desde ahorita. Pero si nosotros logramos tener este PCR regional, ¿verdad? Tenemos, como quien dice, bueno, la Unión Europea tiene su documento, nosotros también tenemos nuestro documento. Veamos cómo nos ponemos de acuerdo o realmente estandarizamos las normativas que tiene el PEF, ¿verdad? O las acercamos, digamos, con los datos o los mejoramos con los datos reales que tiene la región, que es totalmente diferente, ¿verdad? El tamaño del territorio de Colombia con el tamaño del territorio de El Salvador. Entonces, pero la cosa es que hay que estar preparado. Después dice obtención de datos locales para el PCR, que serían los datos, ¿verdad? De cada productor. Ahora, no se va, pero sería imposible trabajar con los 29 cuantos miles de productores. ¿Qué metodología vamos a elegir, para hacer todo ese proceso? ¿Qué metodología vamos a elegir para que sea representativa de la región y que también sea válida para los que nos van a estar supervisando en este tema? Luego tenemos allá la transformación y utilización de datos del país, ¿verdad? Estos datos hay que transformarlos y utilizarlos, ¿verdad? ¿Cómo se van a utilizar? Testeo de la normativa de información de la misma, las autoridades. O sea, hay que estar, ¿cómo se llama? Esta información tiene que estarse testeando, hay que estarse comunicándola, hay que estarla discutiendo con las autoridades, ¿va? Que de hecho van a estar representadas, digamos, por el sector café y las autoridades, digamos, de gobierno. Entonces, hay que estar ahí en constante, ¿cómo se llama? Revisión y evaluación, ¿no? Para cualquier cosa que se nos esté, digamos, se nos esté escapando, pues poderla ordenar, ¿no? Reporte de declaración ambiental del país. Entonces ese va a ser el final.
que cuál va a ser nuestro reporte y declaración ambiental como país y luego como región, porque es otro tema que hay que discutirlo también si nos vamos como región.